Bienvenidos un sábado más a la Escuela Diocesana de Oración, esta vez la número 135. Estamos aprendiendo a orar, orando con los grandes maestros de la oración, peregrinos de esperanza que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a adentrar en la figura de Josué, donde su oración en una batalla pidiendo a Dios que alargue el día para obtener la victoria. No hubo día semejante en el que Dios obedeció la voz de un hombre. Concretamente, nos centramos en el texto de Josué, del libro de Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14, que dicen así: El día en que el Señor puso a los amorreos en manos de los hijos de Israel, Josué habló al Señor y gritó en presencia de Israel: Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de los enemigos. Así está escrito en el libro del justo: el sol se detuvo en medio del cielo y tardó un día entero en ponerse. Ni hubo antes ni ha habido después un día como aquel en el que el Señor obedeciera la voz de un hombre. Es que el Señor lucha por Israel. Pues escuchemos la presentación de este personaje bíblico de manos de don Rubén. Abrimos un nuevo libro de la Sagrada Escritura para presentar un personaje, Josué. La vida y hazañas de este personaje se nos relatan principalmente en el libro de Josué, pero no solo, porque comienza desde muy joven siendo el fiel colaborador de Moisés. Por tanto, en muchos de los episodios importantes de la vida de Moisés, ahí está Josué a su lado, con un amor y una admiración increíble por la figura de Moisés. Tan es así que en aquel pasaje conocido en el que Dios derrama su espíritu sobre esos ancianos, dos que habían quedado en el campamento, empiezan también a profetizar. Y entonces Josué, celoso de que si no está con Moisés no pueden profetizar, se acerca a Moisés diciéndole: impídeselo. Como Juan en el Evangelio hace con Jesús. Y la respuesta de Moisés es similar a la de Jesús: ojalá todo el mundo profetizara. Moisés es también elegido entre los representantes de cada una de las tribus, en su caso de la tribu de Efraín, hijo de Num, para inspeccionar la tierra. Y mientras que todos se sublevan, porque es una tierra riquísima, pero difícil de conquistar, tanto él como Caleb permanecen fieles al Señor, diciendo que con Dios es posible la conquista. Y por eso estos dos recibirán la promesa de que entrarán en la tierra. En uno de estos pasajes vinculados a Moisés, en el que lo defiende, Moisés le cambia el nombre. Y este es un detalle curioso, porque el nombre de Josué era Oseas, salvación. Sin embargo, Moisés aclara de quién viene la salvación y le llama Josué, el Señor salva. Josué es el que culmina la obra de Moisés y por tanto le sucede. Por eso cuando Moisés muere y pasamos la página, nos encontramos Josué tomando el control. La obra de Moisés se vincula al Sinaí, el regalo de la ley y las promesas, la liberación de Egipto. En el caso de Josué es cumplir las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, heredar la tierra. Y por tanto la misión de Josué se explica desde la tierra. Josué es el que entra en la tierra. Josué es el que lidera la conquista de la tierra. Josué es el que reparte en heredad la tierra
al pueblo de Israel y a cada una de las tribus. Sin embargo, todos estos episodios que se pueden leer y meditar en el libro de Josué vienen presentados como un nuevo Moisés. Y así, igual que Moisés envió espías a la tierra, Josué envía espías antes de entrar en ella. Así como Moisés libera al pueblo a través del agua, Josué introduce al pueblo en la tierra a través del Jordán. Y así podríamos elencar tantas y tantas coincidencias que se dan entre Moisés y Josué. También le indica a Josué: descálzate, cuando el ángel del Señor se le aparece. También Josué intercede por el pueblo para que venza la batalla, como ahora nos va a explicar don Francisco. Y tantas coincidencias que encontramos entre estos dos personajes. Pero tal vez la coincidencia mayor sea la fidelidad. Ellos se mantuvieron fieles al Señor. Moisés nos entrega la ley, Josué es el encargado de renovarla. Y así como el pueblo nace de la celebración de la Pascua, lo primero que Josué hace nada más entrar en la tierra es celebrar la Pascua. Y ya no recibieron más maná, comieron del fruto de la tierra que el Señor les había dado. Pero hay un último detalle de Josué que no quería pasar por alto. Josué comparte nombre con el personaje de los personajes, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Josué en hebreo, Jesús en arameo significan exactamente lo mismo: Dios salva. Y de alguna manera Josué se convierte en tipo de Cristo, de Jesús. Fijaos estos detalles. Moisés lidera la obra de Dios, pero no introduce en la tierra. Con él no se llega a cumplir esa promesa de Dios. Josué hace entrar el pueblo en la tierra, cruzando una masa de agua, río Jordán. No nos introduce Cristo en la verdadera tierra, a través también de esta masa de agua, el Jordán y la institución del bautismo. Josué lidera las batallas para enfrentarse a los enemigos del pueblo del Señor. Y una tras otra, si se mantiene fiel a Dios, vence. Y vence el mal en su hábitat, el desierto, lugar de prueba y tentación. ¿No vence Cristo al mal en la misma tierra, en el desierto? Y empieza la conquista y el derrotar las fuerzas del mal para instaurar el reino de Dios. Y así lo que comienza siendo como un anuncio de lo que va a ser, las tentaciones, venciendo al maligno, luego se ejecuta con los milagros, exorcismos y obras prodigiosas de Jesús. Y Josué es el que interpreta y aplica la ley de Moisés. Cristo no ha venido a anular la ley, sino a darla plenitud. Y así como Josué sintetiza la ley en un elenco de bendiciones y maldiciones, Cristo nos sintetiza la nueva ley en un elenco de bienaventuranzas y malaventuranzas. En San Lucas, San Mateo solo la parte positiva, bienaventuranzas. Pero hay un último detalle que les asemeja. Cuando Cristo hace prodigios sobre la naturaleza, la gente se asombra. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es un poco lo que hemos escuchado en el texto que Alfredo nos ha proclamado. Cuando Josué manda pararse el sol, la gente se asombra. ¿Quién es este que hasta el sol y la luna le obedecen? Aprendemos a orar orando con estos grandes maestros, con estos grandes personajes de la Biblia, ¿no? San Juan de la Cruz definía la oración como olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Y Santa Teresa de Jesús, cuando define la oración, dice: no creo yo que esté la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho.
Creo que la oración consiste, dice ella, en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Todo esto de estas definiciones de los grandes místicos cristianos que se relacionan con el Señor y que hablan cara a cara, como hablaba Moisés con Dios, dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo, y así hablaba precisamente y preciosamente hablaban estos personajes. Aparece hoy en el libro de Josué la figura de Josué, con tres claves que ha dicho Rubén que me parecen muy interesantes y que desde ahí voy yo a enlazar a la hora de hablar cómo era la oración de Josué, cómo oraba Josué, cómo se relacionaba Josué con el Señor, con Yahvé, cómo se relacionaba con Dios. Claro, podemos decir, la palabra Josué, como se ha explicado muy bien, significa como Jesús, es la misma palabra de Jesús. Yahvé salva, eso significa la palabra Jesús, Yeshua, Yahvé salva, Dios salva, ¿no? Y Josué significa eso mismo, Dios salva, Yahvé salva. ¿Cómo oraba Josué? Mira, vamos a hacer tres partes que hacemos siempre contemplando a Jesucristo vivo en la Eucaristía, que es el que nos reclama nuestro trato de intimidad y de amor con Dios en esta imagen, en este fuego ardiendo que es su corazón. Primero podríamos decir Josué como el que ora en un papel secundón, entendérmelo bien, siempre ha estado detrás de Moisés. Es la oración de la humildad. Él va a llevar adelante la obra de Dios, pero está detrás de Moisés. Es como la sombra de Moisés, como la sombra del Padre que hablaban de San José en ese famoso libro de Dobranczycki. La primera clave es esta. Josué oraba secundando a Moisés, pero también oraba desde esa profunda humildad de estar preparado para cuando le llegase el momento tomar las riendas y llevar al pueblo de Dios a entrar en la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. Es una oración humilde, es un relacionarse con Dios en el papel de segundo. Mirad, es el papel que más nos cuesta a todos aceptar en nuestra vida. A nadie nos cuesta mucho ser el 14, el 15, el 17, el 12, el 13, pero el segundo. Porque sabemos que detrás del segundo siempre está el primero, que es, en este caso, Moisés. Y después viene nosotros, segundo. Pero Josué acepta esa situación, se pega a Moisés, aprende de Moisés. Es una oración donde en la humildad del corazón Dios le va moldeando para luego hacerle verdaderamente un gran personaje que va a entrar y, como nos han explicado muy bien, llega a la práctica todo lo que se había vivido Moisés y había iniciado, este hombre lo lleva a la consecución. Y lo va a llevar también, podríamos decir, con sobresaliente. Y va a hacerlo de una manera, en la oración va a aprender la capacidad de secundar todas las inspiraciones de Dios, de secundar en nuestra vida, no importa desde que lo hacemos, si de primero, de segundo, de cuarto, Él tiene un papel que cumplir y lo cumple a la perfección. Y esto será un poco lo que nos lleve también nuestra relación personal con Cristo, en nuestra vida de oración. ¿A qué nos tiene que llevar? A plasmar en nuestra vida los sentimientos de Cristo y a plasmar en nuestra vida cumplir con una misión, que en el fondo es la santidad, que en el fondo no es más que vivir con consecuencia la ley de Dios. Y lo que tenemos que vivir con consecuencia en el tiempo de Jesús son las bienaventuranzas, es decir, ese corazón manso y humilde como el de Jesús. Quizá Josué, porque lleva el nombre también de Jesús, expresa en su oración ese corazón manso y humilde, ese corazón ilimitadamente bueno, ese corazón que vive con los sentimientos del que sabe que tiene que cumplir una misión, aunque tenga que empezar desde abajo y aunque tenga que empezar a no ser tan protagonista. Siempre seguramente que la gente le compararía con Moisés, no tiene tanto carisma, tanta personalidad, no es tan atractivo, no se parece en nada a su maestro, es un pobre hombre. Todo eso lo tendría en su vida, pero su profunda vida de relación con el Señor, su profunda relación le llevará
a cumplir perfectamente con el papel que el Señor le ha encomendado. Primera cosa que tenemos que aprender de Josué y que tenemos que hacer es el hombre obediente a los caminos del Espíritu, una oración que se hace docilidad al Señor, una oración que se hace humilde, una oración que se hace atravesar en la sencillez de la vida los proyectos del corazón de Dios que subsisten de edad en edad. Segundo, lo ha explicado Rubén, la segunda clave que aparece en la oración de Moisés y en su vida es que él va a llevar a plenitud la obra de Moisés. No solo secunda, sino que es una oración que le lleva a plenitud, como nos lleva a nosotros también la relación personal con Jesucristo, a plenitud en el amor, a plenitud en la esperanza, ¿no? La oración, mirad, por eso orar es el gran descubrimiento de la vida. Yo creo que la gracia más grande de mi vida, lo explico, por conocer a Jesucristo, ha sido esa intimidad con Jesús que he vivido y que vivo en la oración. Eso es como el enamoramiento. Mirad, solo la oración te hace vivir en el enamoramiento del Señor. Es como el trato en un matrimonio que se quieren, que se ama, que están enamorados. Está todo ganado, no está nada perdido. Cuando se pierde el amor, se pierde todo. Aunque tengamos otros muchos bienes, incluso muchos hijos. Pero cuando se pierde el amor y se enfría el amor, ¿qué es lo que hace Josué? Que hasta lo obedecen los astros y hasta hace que el día se alargue para vencer en la batalla y que ha sido vencedor en miles de batallas, como decimos en alguno de los himnos de las laudes, vencedor en 1000 batallas, en las poesías. ¿Por qué vence? ¿Por qué vence este hombre? ¿Por qué vence Josué? Primero, porque es el hombre que también va a recorrer como Moisés todo el camino, va a atravesar los mares y el agua, va sobre todo a descubrir la dignidad tan grande que tiene toda misión que cumplir y cómo él la va a llevar adelante. Si a Moisés se le dio las tablas, a este hombre va a hacer que se cumpla la ley de Moisés y los profetas. Él va a hacer y va a ser capaz y va a ayudar. Luego será, por supuesto, el modelo de perfección será Jesucristo, ¿no? Modelo acabado y pleno, ¿no? Él va a ser también el que va a hacer que entre el pueblo en la tierra prometida. Moisés le ve desde el monte Nebo, ve Jericó como que está allá, como cuántas veces hemos estado nosotros en el monte Nebo, allí donde muere según Moisés, ¿no? Que no se sabe dónde está la tumba, porque la única tumba realmente es la que está vacía y que ya es la tumba de Jesucristo resucitado en Jerusalén, ¿no? Pero ahí muere Moisés en el monte Nebo. Y Moisés ve la tierra prometida desde lejos, pero no entra. Sí entra Josué. Entra Josué. Y entra Josué llevando al pueblo también, como pastor con los silbos. Y entra también a golpe de oración y de humildad. Y entra también porque sabe que mi fuerza y mi poder es el Señor. Y que la roca de salvación es Dios, es Yahvé. Y sé de quién me he fiado, como dirá también después San Pablo. Y estoy persuadido que el Señor siempre lleva a buen término la obra que empieza en nosotros, ¿no? ¿Cuál es la grandeza de Josué? Secundar un papel, pero la gran grandeza de Josué es que va a llevar a plenitud lo que había empezado Moisés. Mirad si esto es importante en la vida de oración, que casi nadie lo hacemos, ¿no? Lo que nos cuesta a nosotros llevar a plenitud algo que no hemos empezado. Nos pasa a todos, a veces hasta los sacerdotes en las parroquias, en las obras, en los colegios, en los centros, en las familias. No, bueno, lo que hizo ya el otro yo tengo mi propia personalidad, yo hago lo mío, yo tal y cual. Él, en esa profunda sencillez y humildad de corazón, él va a hacer, quizás por su profunda vida de intimidad, en esas noches del desierto, contemplando las estrellas y siendo guiado por el Señor, ¿no? Va a saber llevar a plenitud la obra que no había empezado él, que había empezado Moisés, ¿no? Eso es heroico en la vida espiritual. Eso es señal de una gran madurez, de una gran y profunda unión con Cristo, con Dios. Eso es señal de que esta persona está en los proyectos de su corazón. Una obra que él no ha comenzado, llevarla a plenitud. Algo que él no ha sido la iniciativa ni el personaje central, llevarlo a final.
Normalmente a nosotros nos cuesta mucho, y nos encanta ser, salir en la fotografía y hacerlo nosotros todo, y lo que demás han hecho, bueno, porque fracase, no pasa nada. Lo que cuesta continuar las grandes obras en nuestra vida cristiana, en la vida de la Iglesia, en la vida de una parroquia, en la vida de un movimiento, en la vida de una cofradía, lo que hizo el otro ya nada. Yo aquí ahora soy yo el que hago, enmiendo, ordeno, porque yo soy el que tengo toda la fuerza, ¿no? Esto también es la grandeza de Josué. Salva Yahvé, Yahvé salva, no salva él, como no salva a Moisés, salva el Señor. A veces hay gente que es tan protagonista que casi le quita el puesto a Dios y el puesto a Jesús. Salva Yahvé, salva a Dios. Oseas, como decía que era el primer nombre que tenía, lo explicaba muy bien Rubén. Oseas, ¿quién salva? Pero Josué salva a Dios, salva a Yahvé. Como la palabra Jesús, Yeshua, Jesús salva, Dios salva, ¿no? Desde esta realidad, la tercera y última clave con la cual termino, a mí la figura de Josué me fascina. Cuando he meditado y he saboreado los textos de la Escritura, me fascina porque he estado muchas veces allá en el Monte Nebo, he contemplado muchas veces desde el Monte Nebo allí en Jordania, he contemplado la tierra prometida, he visto el gran desierto, he visto al fondo el palmeral de Jericó, he entrado, he atravesado el Jordán también con distintos grupos de peregrinos, y siempre la figura de Josué me ha sorprendido por aquellos lugares que acompañaría, ¿no? La tercera y última clave es que ocurre como con Moisés cuando en el anterior sábado hemos estado contemplando. Lo mismo que veíamos un texto importante de Moisés como la roca, y citábamos ese texto de Mateo 7, donde Jesús compara que nuestra vida tiene que estar cimentada sobre la roca para que cuando lleguen las tempestades, la lluvia y todo, no sean capaces de poder contra ella. Y no podemos cimentar nuestra vida sobre la arena, que es nuestro propio yo, que somos nosotros, la arena que es nuestra propia vida, sino tenemos que cimentar la vida sobre la roca. Aquí en Josué ha dado unas pistas en la introducción de este personaje bíblico que a mí me han fascinado mucho, y es que le obedece la creación, el sol. Y recordaba un texto que hemos leído hace poco en el Evangelio, que precisamente es el texto, por cierto, que comenté un servidor en mi carta pastoral, Peregrinos de Esperanza, al principio del curso pastoral. Peregrinos de Esperanza. Y yo comenté ese texto de cómo Jesús en la barca se duerme, es un texto muy hermoso, y le dicen los apóstoles: Señor, Señor, es que no te das cuenta de que nos hundimos, es que te da igual que nos hundamos, es que no ves que esto se va a pique. Olvidan algo importante, y es que en la barca siempre está Jesús, esa barca que es la Iglesia, aunque sea frágil y aunque esté movida por el retorteo de las olas en el mar impetuoso de la vida, pero en esa barca está Jesús. Algo parecido le ocurre a Josué. Josué también en la batalla, en las guerras, en los sufrimientos, cuando tiene que meter al pueblo en la tierra prometida, donde él tiene que experimentar y sufrir esa experiencia también en su propia vida, que es una experiencia a veces de dolor, de sufrimiento, de cansancio, ¿no? Pues también experimenta Josué esa experiencia tan hermosa que aparece y que se ve también cuando en el mar impetuoso de la vida aquella barquilla parece que va a ser tragada por el mar. Al final dicen también, cuando se levanta Jesús y pone calma y le obedece el mar, vuelva la bonanza aquí y la tempestad se calma, el mar se queda sereno. ¿Quién es este que hasta el mar obedece? Mira, esto ocurre también con Josué. ¿Quién es este que la creación, el día, el sol le obedece? ¿Quién es este? Lo hace en nombre de Dios. Jesús es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Él lo hace en su propio nombre, ¿no? Pero fijaros que yo quiero esto aplicarlo a nuestra vida de oración, porque estamos hablando en Josué como orante. Esto es un poco nuestra vida.
También nosotros en el mar impetuoso de la vida, en nuestros cansancios, en nuestra vida de oración, en nuestro trato personal con la gente, en la cantidad inmensa de las tempestades que vivimos en este mar impetuoso que es la vida. A veces también estamos tentados de tirar la toalla, parece que el mar nos va a tragar, que la vida nos va a tragar, o que como Josué estamos perdiendo la batalla y se empieza a hacer de noche, empieza el día y hay que prolongarlo como sea. Y Josué, basado en esa confianza plena en su oración y en su trato personal con Yahvé, le dice que el día se alargue y que podamos vencer en la batalla. Y al final se vence en la batalla. El Señor es vencedor en miles de batallas. El Señor es vencedor en miles de guerras. Él ha avanzado, el Señor podemos decir que ha triunfado en todas nuestras guerras mundiales que llevamos todos y cada uno en nuestro corazón, las guerras mundiales que tenemos de vivencia de la fe, de la esperanza, de la caridad. A veces hemos sido vencidos en la caridad porque no hemos vivido como Dios nos pide. Hemos sido en las terceras guerras mundiales que hemos vivido en nuestro corazón, guerras mundiales, hemos fracasado en tantos temas y en tantas realidades. Y a veces tenemos un poco como heridas en el corazón. Y tenemos muchas veces nosotros que orar como Josué y orar como Jesús allí, incluso como los apóstoles en medio de aquella tempestad en el mar Tiberíades, y que es el comentario que yo hago en mi carta pastoral, Peregrinos de Esperanza, y que aconsejo que leáis todos y que la meditéis y que presente al principio del curso pastoral. Qué importante es esto, descubrir en nuestra propia vida esto, descubrir que hasta el mar le obedece, que hasta la naturaleza le obedece al Señor. Descubrir también, como descubre Josué, que Dios es capaz incluso de cambiar. A veces es verdad que es algo extraordinario, es un auténtico milagro, ¿no? Cambiar con tal de actuar a favor nuestro. Si Moisés decíamos, mi fuerza y mi poder es el Señor, confiaré y no temeré. La confianza plena que produce la vida de oración para descubrir que siempre vencemos cuando nos fiamos del Señor, Josué nos descubre también que él ha sido capaz, unido a la figura colosal de Moisés, unido a los proyectos de Dios, que es el que salva. Ni Moisés salva, ni salva él. Es el Señor el que como instrumento nos utiliza al servicio y en favor de nuestros hermanos. Es descubrir cada día y en cada momento de nuestra vida, descubrir esta maravilla de las maravillas que es el amor de Dios. Cuando uno en la oración va descubriendo ese amor de Dios, como nos repite también el Papa en la encíclica sobre el corazón de Jesús, Dilesis nos amó. Que esta es la clave de toda vida de oración y de toda vida espiritual. ¿Y qué es la clave de Josué? Nos amó. Y porque nos ama es capaz de parar a los astros y es capaz de hacer que en esa bonanza del mar haya vuelto la bonanza y la tranquilidad y la paz, aunque haya un mar embravecido que parecía que se tragaba aquella barca, en aquella barca que iba Jesús. Porque en la barca también de nuestra vida y de nuestra historia y de nuestro corazón también está Jesús con nosotros. Y cuando cada uno de nosotros descubre esto en nuestra propia vida, y cuando uno descubre en su propia vida y en su propia historia. Por eso yo terminaría esta escuela hoy diocesana de oración con la figura colosal también de Josué, que vamos avanzando a través de estos grandes personajes de la Biblia que nos ayudan, nos enseñan, nos indican también los caminos de la oración, que va a tener su plenitud en Cristo, por supuesto, y que va a tener su plenitud en el Señor. Pero yo os propondría como tres preguntas en estos momentos de nuestra vida de oración. Primero, ¿cómo es mi oración? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo oro yo a Dios? ¿Cómo es mi oración? Es decir, si oro con confianza, si mi oración es una oración que pone su mirada en la Eucaristía, ¿cómo es mi oración? Si estoy convencido de que mi fuerza, mi poder es el Señor. Si está cimentada mi oración sobre la roca que es Cristo. Segundo, si estoy pasando momentos de turbulencia en mi vida,
si estoy pasando momentos en el mar embravecido de la vida, donde estoy librando guerras mundiales en mi corazón, contra los pecados capitales, contra tantas y tantas cosas que hay en mi vida, ¿no? Contra tantos sufrimientos que a veces me llevan como a querer tirar la toalla, ¿no? Cuando estoy en mi vida, en estos momentos, como aquella barquilla que parecía que se iba a hundir, o como aquella batalla que ya parecía que Josué la perdía porque la naturaleza humana parece que estaba a favor de terminarlo y de que aquel día terminaba y que aquello y que el sol se volvía y que perdía la batalla porque aquel sol se ocultaba, es capaz de cambiar porque sé de quién me he fiado, como diría San Pablo, sé de quién me he fiado. Mirad, llega un momento en la oración cristiana en que oramos confiadamente o no avanzamos, o nos quedamos total y absolutamente colapsados, o perdemos todas las batallas en la oración. Confiaré y no temeré. Santa Teresita de Lisieux decía que la confianza, el límite de la confianza en Dios es casi confiar sin límites. Y cuando uno confía casi sin límites como Josué, este personaje bíblico que estamos meditando en este día y que nos está ayudando como en nuestra escuela diocesana de oración a aprender a orar orando, descubrimos cuando nos metemos de lleno en lo más profundo de ese corazón de Dios, descubrimos que vamos a ser vencedores en miles de batallas y en miles de dificultades y de problemas. Por eso es tan importante descubrir y confiar aun en medio de esas dificultades y aun en medio de todas esas dificultades y tensiones y de permanecer en ese amor. Josué nos enseña una oración de humildad, una oración de permanecer y una oración de cambiar las dificultades que tenemos porque sabemos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fuerza y nuestro poder en el amor de Dios. Él va a llevar también a término la obra que empieza Moisés. También nosotros tenemos que llevar a término la obra que en nuestro bautismo, también atravesando nuestro Jordán, ese bautismo que nos indica y que la oración nos recuerda cada día la llamada a la santidad, a plasmar en nuestra vida las bienaventuranzas, a plasmar en nuestra vida los mandamientos de la ley de Dios que tiene su dimensión a través de las bienaventuranzas también hoy, pero que exigen también ese cumplimiento de esa ley de Dios y que se vive en el corazón cuando uno, como le pasa a Josué, tiene esa sintonía con el Señor. Josué significa como Jesús, es el mismo nombre que Jesús en la versión aramea, pero es Yahvé salva. Pues que tengamos en nuestro propio corazón y en nuestra propia vida esos deseos que tienen estos grandes orantes en la Biblia, esa sed profunda de Dios, esa nostalgia infinita del corazón de Dios, quizás fraguada en los desiertos, en la sequedad del desierto, en las noches oscuras donde solo se puede contemplar las estrellas y que ahí nos encauza el Señor y nos guía el Señor, en las noches oscuras de la fe, para alcanzar y llegar como Josué a entrar en la tierra prometida. Esa tierra prometida que Moisés no entra a su pueblo, aunque era pastor, entra Josué, esa tierra prometida que emana leche y miel, esa tierra que ya se instalan, como nos decía, como dice el texto, y empiezan ya a comer de los frutos de la tierra, pero que ha sido alcanzada por esa confianza inmensa de Josué, desde esa profunda humildad de entrar en esa tierra prometida, porque se ha fiado totalmente de los proyectos del Señor, de los proyectos de su corazón, que subsisten de edad en edad. Cuéntame que lo que has empezado ya salió. Cuéntame en unos años qué es lo que cambió. Y no salió. Cuéntame
Cuéntame que lo que has empezado terminó, que lo que acabaste tuvo fin, que perseguiste sueños hasta el fin. Y no se acabó. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él lo quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Cuéntame, el cielo nos espera como equipo. Cuéntame, que loco más se unió a este camino. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él lo quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él nos quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Cuéntame lo que has vivido estos años. Cuéntame si conseguiste ser feliz. Después de haber escuchado esta catequesis de don Francisco sobre la oración de Josué y viendo cómo Josué nos ha llevado hacia la tierra prometida, cómo nos ha adentrado en ella y cómo pues, su oración también nos ayuda a vencer y a obtener la victoria en la batalla, vamos a escuchar el siguiente testimonio. Podemos decir que es un testimonio comprometido con la Iglesia, puesto que la acción católica general ha ido como desgranando toda la historia del testimonio de la persona que hoy vamos a escuchar. Hijo de un militante de Acción Católica, padre de militantes de Acción Católica, y él también fue presidente de la Acción Católica General de nuestra archidiócesis. Marido de Mercedes y padre de 5 hijos. Escuchamos el testimonio actualmente de Jesús Manuel. Muchas gracias, don Alfredo. Un saludo a don Francisco y agradecer la invitación que me hacen a dar este testimonio sencillo, necesariamente. Como me presenta don Alfredo, estoy casado con Mercedes, tengo 62 años, 5 hijos, 2 de ellos varones, 3 mujeres. Uno de ellos ya está casado, con 2 hijos preciosos, una experiencia esto de tener nietos. Una de mis hijas es virgen consagrada y el segundo varón
gran amigo de don Alfredo también y de don Francisco, se casa dentro de poco. Las otras dos chicas pues se lo están tomando con más calma. Como decía don Alfredo, desde joven pertenezco a la Acción Católica, no sé si por tradición familiar, porque mi padre ha sido toda la vida de Acción Católica, y ahí en la Acción Católica, en esa asociación, he intentado vivir mi vida como cristiano laico en medio del mundo, procurando llevar los valores del Evangelio a mi realidad cotidiana de familia, de trabajo, de amigos, de diversiones. Precisamente por ser laico, casado, padre de familia, trabajador, pues mi vida de oración está determinada por esa realidad en la que se desarrolla toda ella. Soy un bautizado y, por tanto, llamado a configurarme con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y para ello, lógicamente, la vida de oración es fundamental. No se trata de ver cómo me ayuda la oración en mi vida de fe, en mi vida cristiana, sino que no puede existir vida cristiana sin la oración. Precisamente por estas fechas, ya en noviembre, recuerdo siempre la homilía que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, pronunció en Toledo. Los que sois más mayores seguramente lo recordaréis, el 4 de noviembre del 82, dirigida precisamente al apostolado seglar. Allí estuve yo y, por supuesto, le invitaron especialmente a mi padre y a mi madre, que en paz descansen los dos. Al final de la misma nos proponía San Juan Pablo II a los laicos, porque esa homilía estaba dirigida a los laicos, una recomendación especial que confiaba al corazón cristiano de todos los seglares de España. Decía lo siguiente: no puede existir apostolado alguno, tanto para los sacerdotes como para los seglares, sin la vida interior, sin la oración, sin una perseverante aspiración a la santidad. ¿Y cómo es mi vida de oración? Pues intento que sea eso, una vida de oración, no tener solamente ratos de oración a lo largo del día o en algún momento del día, sino que toda mi vida sea una oración, que toda mi vida sea una ofrenda permanente, como dice la liturgia. Claro está que estoy lejos de conseguirlo, pero bueno, mi meta es esa. Ha sido fundamental en mi vida mi familia, mis padres, su ejemplo de vida cristiana, la de mi madre más sencilla, más oculta, pero por eso creo que de más valor que la vida de mi padre, mucho más volcado hacia el exterior, hacia el compromiso. Mi madre murió más de 20 años antes que mi padre, a los 70. Y yo tengo que confesar que la rezo casi diariamente y me encomiendo a ella con la convicción de que ha sido una santa de la puerta de al lado, como diría el Papa Francisco. Mi padre murió con más de 90 años, llevando hasta el final una vida intensa de oración. Siempre me acuerdo ahí en su casa, en el comedor, sus libros de oración ahí los tenía, y él sí que rezaba, pues yo creo que casi todas las horas. Tenía también tiempo para ello. No dejó de sentir con la Iglesia hasta el final. Y sus últimos días de sufrimiento y de soledad, le pilló esto del COVID, de cruz, los ofreció por su obispo y por su párroco. Precisamente fue mi padre el que me regaló los 4 tomos de la liturgia de las horas, con la que rezan los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, y me dedicó uno de ellos, precisamente el tomo 4, que es el que estamos ahora, por el tiempo litúrgico en el que estamos a punto ya de terminar porque comienza el Adviento, y me lo dedicó. Ponía, dice: para que ames con todas tus fuerzas la liturgia católica, oración sublime a Dios del cuerpo místico, la Iglesia, y gran educadora del Espíritu. Era la fiesta de todos los santos del año 83. Estaba yo convaleciente de una operación de riñón, tenía 21 años y recuerdo que me operaron en un hospital que aquí en Toledo, que ya ha desaparecido, el Hospital del Carmen. Los que seáis de Toledo, pues estaba enfrente justo de la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Y recuerdo que me llevaba a la comunión el párroco, que era un santo varón seguramente, don Carlos, un señor mayor, iba con su sotana, su roquete, su estola de las antiguas, y siempre recuerdo, se me quedó grabado, que al final del rito de la comunión pues recitaba una oración que siempre recuerdo: alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia, que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Y decía que me regaló mi padre la liturgia, los 4 tomos de la liturgia de las horas, porque ya hacía tiempo que la rezábamos en el grupo parroquial de San José Obrero, al que entonces yo pertenecía.
Uno de los pilares de mi vida de oración es precisamente eso, la liturgia de las horas, que como decía rezan los sacerdotes, especialmente los religiosos, pero que la Iglesia recomienda muy especialmente también para nosotros, para los laicos. No rezo todas las horas, lógicamente. El rezo de laudes, la oración de la mañana, es la forma que tengo desde hace mucho tiempo de iniciar mi jornada. Yo no soy dormilón y a las 6 de la mañana, después de hacer el ofrecimiento de obras, nada más abrir los ojos, ya estoy en el salón rezando laudes. Al terminar de rezar laudes, leo las lecturas de la misa del día, porque ese es precisamente el otro pilar de mi vida de oración, la participación en la Sagrada Liturgia. En la Sagrada Eucaristía. Creo que desde que comencé la carrera, los 18 años o por ahí, creo que he tenido la suerte de poder ir a misa prácticamente todos los días. Y de hace ya unos años, pues gracias a Dios puedo asistir a misa acompañado de mi mujer, pues muy temprano, a las 7:30 de la mañana. Varios años hemos estado oyéndola en el Hospital Virgen de la Salud, que ahí la celebran a las 7:30. Al cerrarlo, pues gracias a don Jesús, el anterior párroco de San Julián, pues se puso una misa también muy temprano, a las 7:30, bueno, muy temprano, a las 7:30 de la mañana, que la verdad es que a nosotros nos viene muy bien. Procuramos llegar con un poco de tiempo y prepararnos tranquilamente la liturgia, las oraciones, las lecturas del día. También mi padre me regaló de joven los 2 tomos del Misal Romano, también me lo dedicó. Para que ya hace años, pues por comodidad, porque los 2 tomos, en fin, un poco más incómodos, pues me he pasado al Magnificat, esa publicación más sencillita que me ayuda mucho en la preparación de la liturgia. También me ayuda mucho en mi vida de oración leer la vida de los santos. Tengo en casa un santoral de 12 tomos, uno por cada mes del año, en la que bueno, pues se van poniendo día por día los santos, los beatos de cada día. Aunque ciertamente ya es antiguo un poco y por la cantidad de santos y beatos que se han proclamado últimamente, pues se ha quedado un poquito desfasado. También pues me he podido quedar con los 4 tomos que tenía mi padre, son mucho más antiguos de vida de santos, pero me hace mucho bien también pues leer esas vidas que a lo mejor la Iglesia ya no lo celebra propiamente como memoria, pero que ahí están, ¿no? Y es un ejemplo. Tengo especialmente mucha devoción a los mártires de la persecución religiosa en España. Rezo todos los días Antonio Rivera, que no fue propiamente mártir, pero que hizo de su vida una ofrenda pura a nuestro Señor. Precisamente ahora, el día 20 de noviembre, celebramos su tránsito al cielo. Sus restos, los que no lo sepan, pues reposan en la iglesia de San Julián. Y yo pues me encomiendo diariamente a él. ¿Qué más cosas? Pues el rezo, lógicamente el rezo del Santo Rosario, si no todos los días casi, a ser posible, acompañado de mi mujer. El rezo del Ángelus, la visita al Santísimo cuando paso por una iglesia abierta. Ahora por motivos laborales pues viajo mucho por la provincia y la verdad es que ya me voy conociendo los pueblos en los que la iglesia estará abierta casi con toda seguridad. También a mí personalmente me da mucha devoción y me ayuda visitar el cementerio, los cementerios. Cuando viajo, siempre que paso cerca de alguno de ellos, rezo por los difuntos que reposan en el mismo. Dale, Señor, el descanso eterno. Me ayuda mucho. Y como comentaba don Alfredo, y como dije al principio, pertenecemos a la Acción Católica. Hemos tenido la suerte de poder compartir nuestra vida de fe en un grupo de vida desde que éramos jóvenes y todavía nos seguimos reuniendo, concretamente los viernes en nuestra parroquia de San Juan de la Cruz. Rezamos, nos formamos, adquirimos compromisos, revisamos nuestra vida. Todos los meses la asociación nos ofrece un retiro espiritual cada primer miércoles de mes en la Casa de Ejercicios, de 5:30 a 8:30. Con una meditación, una exposición del Santísimo, una Eucaristía, procuro no faltar ningún mes. Y otra gran ayuda, aquí que estamos en esta capilla, en mi vida de oración ha sido y es la adoración al Santísimo Sacramento. He estado, desde que se inauguró la adoración en esta capilla arzobispal, haciendo el turno de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. He estado bastantes años, ha sido un regalo, aunque ciertamente pues daba mucha pereza, debo reconocerlo. Y he estado participando y haciendo ese turno hasta que se inauguró en mi parroquia, en San Juan de la Cruz, otra capilla de la oración. Entonces ya nos bajamos allí, que nos pilla un poco mejor, y hacemos tanto mi mujer como yo el turno de 12 a 1 de la madrugada del sábado al domingo. Tanto mi mujer como yo pues procuramos hacer ejercicios espirituales todos los años. La Acción Católica organiza varias tandas, unos externos y otras dos tandas internos. Esto lo hace todos los cursos.
Y últimamente, desde hace un tiempo, gracias a la experiencia que están viviendo mis hijas y otros compañeros en Ocaña, en la Casa Refugio de Anahuín, he descubierto también la belleza y la profundidad de la oración de alabanza, la belleza de los cantos, las invocaciones al Espíritu Santo. La verdad es que me ayudan a entrever, a ver de alguna forma lo hermoso que debe ser el cielo. En definitiva, como dice uno de los sacerdotes que colaboran y están muy presentes allí, en el cielo lo que vamos a hacer, no vamos a hacer otra cosa más que alabar a nuestro Señor. Y sobre todo también en el contexto de esa Casa Refugio de Anahuín me ayuda muchísimo la cercanía de los pobres, a los que atienden allí con mucha dedicación, la gente necesitada, su sencillez, el ver en la práctica eso que tanto escuchamos y que creo que tampoco practicamos, que es la opción preferencial por los pobres. Voy terminando. Creo que es fundamental perseverar en la vida de oración, no hacer depender en nuestra oración de cómo nos encontremos, si sentimos o no sentimos, si tenemos o no tenemos ganas. Hay que ser fieles y disciplinados. Y otra cosa fundamental, que es traducir la oración en un actuar concreto. Si no, la oración es vana. Ya lo dice la palabra de Dios. La fe sin obras está muerta. No podemos llevar dos vidas paralelas. Por una parte, la vida espiritual y por otra, la vida secular. La vida de familia, de trabajo. No puede haber separación en ningún caso entre nuestra fe y nuestra vida. Y termino agradeciendo a los responsables, a don Alfredo, también a don Francisco, de la Escuela de Oración por darme esta oportunidad de presentar mi humilde y mi pobre testimonio. Alabado sea Jesucristo. Con la figura colosal y el testimonio que nos ha iluminado este misterio de la vida de Josué y que nos ayuda a cada uno de nosotros a nuestra oración cristiana, a aprender a orar orando a través de estos grandes maestros de la Biblia. Volvemos a convocaros para el próximo sábado, donde estaremos profundizando en estos grandes personajes de la Biblia que nos introducen a través de la palabra de Dios en el misterio que buscamos, que es un misterio de enamorarnos cada vez más de su corazón, del amor de Dios, del amor trinitario, para que enamorados de ese corazón y de ese amor, también nosotros caminemos confiando en los proyectos del amor de Dios.